Muy buenos días a todos ustedes, damas y caballeros. Nuevamente el Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú les da la cordial bienvenida. En esta oportunidad al capitán de navío Luis Molá Ayuso, quien nos va a dar una conferencia sobre el almirante Blas de Lezo, el marino que nunca fue derrotado. Y voy a pasar a leer la hoja de vida del comandante Moyá. Perdón. El comandante Luis Moyá es natural de Tarifa, en Cádiz. Es capitán de navío de la Armada, piloto naval y diplomado de Estado Mayor. En el 2004 obtuvo el premio Nostromo de narrativa marítima con la novela El veneno del escorpión, galardón que tuvo por segunda vez en 2008 con La Séptima Ola. En 2005 ganó el premio Almirante Oquendo por su obra Morir y Vivir en la Mar. En 2007, la Armada le concedió el premio Virgen del Carmen de novela por La tumba de Tautira. En 2010 obtuvo el premio Relatos del Mar por Sudario de Hielo y en 2012 quedó finalista del mismo concurso con La tumba 116. En 2017 volvió a ganar el Almirante Oquendo con La leyenda del Paso Noroeste. Y ese mismo año obtuvo el premio literario que anualmente convoca el Ejército del Aire con Alas de Ángeles. También publicó ese mismo año con Alzamura La Flota de las Especias y en 2018 El Almirante, una biografía novelada de Blas de Lezo con la que hoy nos va a deleitar. Y en el año 2019, siempre con Almuzara, publicó Eso no está en mi libro de historia de la navegación. Y en 2020, El Señor de los Mares, biografía novelada de Álvaro de Bazán. En el 2021 publica La Batalla de las Especias, la segunda parte de la flota. Y, culminando, es asiduo conferenciante en temas relacionados con el mar y asiduo colaborador con numerosos artículos periodísticos en distintos medios de prensa y programas de radio. Cedo la palabra al señor contraalmirante Cristóbal Miletich, presidente del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú. Muy buenos días y muy buenas tardes para las personas que están escuchando desde España. Es para mí un alto honor presentar a nuestro invitado del día de hoy, el capitán de navío Luis Moyá. No sé si allá se pronunciará Moyá o Molá, ¿no? Pero de todas maneras, Moyá, perfecto. El tema del que vamos a ver el día de hoy trata de un almirante poco conocido en el Perú, y creo que en gran parte del mundo, porque yo he estado conversando con personas de otros países y lo conocen muy poco, pero sin embargo ha tenido una importancia tremenda en el devenir de la historia y sobre todo en los acontecimientos que sucedieron en el siglo XVIII, cuando la corona inglesa trató de, no digamos de recuperar, sino de ganar el continente sudamericano para ellos. Y trataron de usar como punto de entrada a Sudamérica el puerto de Cartagena, en Colombia. Bueno, no quiero quitarle los datos que nos va a contar Luis. Lo único que puedo decir es yo he leído el libro que se llama El Almirante, es muy interesante, se los recomiendo a todos ustedes, que habla precisamente sobre la vida de este señor, pero no solamente habla sobre él, sino habla de todos los acontecimientos históricos que pasaron, que sucedieron durante gran parte del siglo XVIII en España y en Europa en general, y por supuesto después tocando la parte americana. Uno de los datos interesantes es que él, aparte de la confrontación que tuvo en Cartagena, había tenido ya muchas otras anteriormente, en las cuales primero perdió parte de la pierna, le tuvieron que poner una pierna de palo, después perdió un ojo, y después prácticamente quedó inutilizado su brazo derecho. Y por esa razón que lo llamaban medio hombre. Y a pesar de eso, llegó a una temprana edad al equivalente a contraalmirante, porque no existía, nunca tuvo oficialmente el grado de almirante, pero desempeñó la defensa de Cartagena en una forma brillante. Bueno, y un último dato es que
se casó con una peruana y tuvo 2 hijos que nacieron en Lima. Y después tuvo 5 hijos más que ya nacieron en España. Bueno, no quiero quitarle protagonismo al expositor. Y acá dejo con ustedes al capitán de navío Luis Moyá. Adelante, Lucho. ¿Me toca a mí, Luis? Vale. Sí, Luis. Bien, pues nada, que muchísimas gracias por esta cariñosísima introducción. La verdad es que para mí es un honor y un privilegio poderme dirigir a compañeros, ¿no? De alguna manera compañeros de armas de un país hermano como es el país peruano, ¿no? Y me siento, la verdad, pues muy, muy contento de estar aquí con vosotros. Y yo creo que sin más dilación podemos empezar a contar la vida y milagros de este almirante de la pata de palo. Y seguramente, a ver, ahí está, bueno, pasa nada. Seguramente os sorprenda un poco que empiece esta exposición de Blas de Lezo con este marino, que es otro de los marinos que hay que escribir su nombre con mayúsculas, Horacio Nelson. Horacio Nelson, para mi gusto personal y particular, con Blas de Lezo, representan los 2 mayores estrategas de los combates en la época del viento, en la época de la vela y del cañón. Pero a diferencia de Blas de Lezo, hay 2 diferencias. Uno, que a Blas de Lezo nunca se le reconoció en España por razones que pasaré a contaros más adelante. Y la otra, mientras que al almirante Nelson se le ha reconocido universalmente. Y la otra, que precisamente lo ha dicho el almirante, Blas de Lezo nunca conoció la derrota. Sus 22 batallas navales las conoció todas con victoria. Con otro almirante que ha sido nombrado aquí, Álvaro de Bazán, son para la Marina Española el orgullo de tener 2 almirantes invictos con más de una veintena de batallas en sus hombros, ¿no? Pues Blas de Lezo, como digo, no se le reconoció hasta hace muy, muy poco sus méritos, mientras que a este señor, a Horacio Nelson, como digo, se le reconoce universalmente. Aquí tenemos la conocidísima plaza de Trafalgar Square, que está dedicada a su memoria tras su victoria en la batalla de Trafalgar, que tan importante fue para Inglaterra y tanto daño nos hizo a nosotros. Abajo, en la base de este monolito que se recoge en Trafalgar Square, aparecen unos leones que están hechos con el hierro forjado de los cañones que nos conquistaron en Trafalgar. Y bueno, me gusta que a partir de que empezamos a divulgar la figura de Blas de Lezo, comenzamos ya a ver los primeros homenajes, ¿no? Aquí tenemos abajo, en Madrid, en la Plaza de Colón, una estatua preciosa. Aquí a su derecha hay otra en Cádiz, en la calle Canalejas. Y bueno, yo he vivido muchos años en el puerto de Santa María, que está muy cerca de la base naval de Rota, y allí estuvo viviendo también Blas de Lezo, pero tuvo que ser, como podéis ver en la placa, en noviembre del 2009, cuando se le hizo este homenaje, se le reconoció donde él vivió con su familia, y porque antes de eso, pues no se le hizo ningún homenaje. Otra diferencia, la veremos al final, entre Lezo y el almirante Nelson, es que los restos de Lezo no se sabe dónde están, mientras que Nelson, tras perder la batalla de Trafalgar, su cuerpo, en lugar de ser arrojado al mar, como el de toda la gente que perdía la vida en la batalla, pues se conservó dentro de un barril de brandy, pidiendo permiso a la tripulación para poder hacer uso de su ración reglamentaria de brandy. De esta manera se conservó y el cuerpo pudo llegar decentemente a sus exequias en la Catedral de San Pablo, en Inglaterra. Luego, más tarde, sería inhumado con un catafalco que se hizo a raíz del palo del Vanguard, que era su buque insignia en la batalla de Abukir, o también llamada de Alejandría, que quizá tuvo más importancia
que la de Trafalgar, porque gracias a aquella victoria en Abukir impidió la penetración de Napoleón, que buscaba la joya de la corona, la India. Y esto lo impidió Nelson desde su barco de insignia, el Vanguard, y por eso se le hizo el catafalco, que me parece una costumbre muy bonita. Blas de Lezo el pobre no tuvo esa virtud, murió enfrentado al virrey de Cartagena de Indias, y por ese enfrentamiento pues se borró su nombre de la historia y no se le reconoció como debió ser. Blas de Lezo nace en Pasajes de San Pedro, que es una localidad que está en el margen izquierdo del río Oyarzum, en el Cantábrico, en San Sebastián, cuando corre a besar las aguas del Cantábrico. Es un río pequeño de 14 kilómetros escasos, y allí hay Pasajes de San Pedro a una banda y Pasajes de San Juan a la otra. En Pasajes de San Pedro nació el almirante el 3 de febrero de 1689. Perteneció a la pequeña burguesía donostiarra. Conocemos Donostiarra, significa que procede de Donostia, que es como se llama en vasco original San Sebastián. Bueno, durante 6 generaciones anteriores a él estuvieron trabajando en el mar, nunca en la marina militar, en la armada, pero sí trabajando en el mar. Cuando el pequeño Blas de Lezo decidió que quería ser marino, puesto que no había escuela naval en ese momento en España, se le mandó a estudiar. Tenía 7 años cuando él sintió despertarse en él las ganas de ser marino, y entonces se le envió a Francia, una localidad francesa, a prepararse, porque allí sí había escuela naval, y en virtud de los pactos de familia pudo estudiar primero en Francia en la escuela corriente y después en la escuela naval francesa. De esta manera lo encontramos con 12 años ya guardia marina a bordo del Foudroyant, que era un barco en el que dirigía su escuadra el conde de Toulouse, Alejandro de Borbón, nieto natural del rey Sol, es decir, de Luis XIV. Y aquí fue donde inicialmente se desempeñó nuestro héroe, con apenas 12 años y guardia marina. El contexto histórico en el que tenemos que centrar la figura de Blas de Lezo es la Guerra de Sucesión. Como sabéis, a finales, en el año 1700, con la muerte de Carlos II, que fue el último Austria que murió sin descendencia, en ese momento España tenía un gran imperio, pero no tenía fuerzas para defenderlo. Esto despertó las ansias de conquista de Inglaterra, que aliada con Holanda, buscaron conquistar nuestro imperio y buscaron colocar un rey pelele en el trono de Madrid, que era el archiduque Carlos. Era un Austria y era por lo tanto el continuismo. Pero Carlos II había decidido que el siguiente rey de España fuera Felipe d'Anjou, que era también de la familia era sobrino, nieto también de Luis XIV. Finalmente se impuso Felipe d'Anjou. Esto fue una gran guerra que hubo en España, la guerra de la independencia, perdón, la guerra de sucesión. Y finalmente venció Felipe V, venció Felipe d'Anjou, que pasó a reinar como Felipe V. Curiosamente, luego, con el tiempo, fue el rey que más tiempo estuvo en nuestro trono, porque estuvo cerca de 40 años, y eso que él no quería, porque le llamaban el melancólico. Él quería otro tipo de vida, pero cada hijo que tenía y que le sucedía moría, y tenía que esperar a que cumpliera años otro hijo, moría, y una vez más, total, que al final fue el rey que más tiempo duró en el trono español. Como todas las guerras, esta guerra de sucesión hubo una gran batalla naval, que se llamó la batalla de Vélez Málaga, porque se desarrolló al sur de esta localidad malagueña, andaluza, entre las fuerzas anglo-holandesas y las franco-españolas. Recordemos que en la fuerza franco-española, a bordo del Foudroyant, ya teníamos allí, con muy poquitos añitos, a nuestro Blas de Lezo. Si esto hubiera sido un combate de boxeo,
hubiera ganado la coalición franco-española a los puntos, podríamos decir, no haciendo un símil boxístico, porque como pueden ver ahí, pues España causó más bajas a su enemigo que la viceversa. Sin embargo, Luis Alejandro de Borbón, el conde de Toulouse, cometió un error garrafal, y es que no supo explotar el éxito. La batalla duró escasas horas y con la caída de la noche se dispersaron. Y en lugar de perseguir a la fuerza anglo-holandesa para terminar de destruirla, se marchó a Francia, a Toulon, a reparar. Con esto, gracias a esto, los anglo-holandeses consiguieron refugiarse en Gibraltar, que había sido conquistada España solo 2 semanas antes. De manera que si los hubieran perseguido y los hubieran derrotado, seguramente hoy en Gibraltar ondearía la bandera española, como es el deseo de tantos españoles, ¿no? Y no que por no saber explotar el éxito, pues esto no se produjo. Bueno, Blas de Lezo, aquí tenemos un cuadro. A este pintor me gusta mucho, es un pintor catalán de Barcelona, Ferrer Dalmau, y tiene unos cuadros muy, muy bonitos. Este se llama El último de Gibraltar, porque este fue el último gobernador, Diego de Salinas, antes de que Inglaterra conquistara Gibraltar, y este cuadro pues me parece muy emotivo, muy melancólico también, ¿no? El último mirando un poquito de manera melancólica la tierra que acaba de perder. Pero volviendo a la batalla, en esta batalla perdió con 15 años Blas de Lezo la pierna izquierda. Es una pena que estemos tan lejos porque me encantaría llevarles al Museo Naval de Madrid, que suelo hacer visitas allí guiadas y tal, y que vieran pues el equipo médico que se embarcaba para este tipo de batallas en la época, que en realidad era un equipo quirúrgico porque médicos no embarcaban. A estas batallas embarcaban cirujanos, que lo único que hacían era cortar. Si una bala de cañón, como era el caso de Blas de Lezo, te destrozaba la pierna, como pasó con él, de la rodilla para abajo, pues esto sencillamente te cortaban, metían el muñón en alquitrán caliente, y si la moneda al aire salía cara, pues vivías, y si no, morías y te tiraban al mar, ¿no? Y esto es muy explícito, como digo, en el Museo Naval, me hubiera encantado podérselo enseñar. Bueno, el caso es que Blas de Lezo pierde la pierna y, como héroe de guerra, lo ascienden a bajel de alto bordo, y el rey pide para él un sitio en la administración porque ya cojo, no, pero él se empeña en que quiere seguir combatiendo. Y entonces, pues le ponen su pata de madera, y lo encontramos este mismo año en los aprovisionamientos durante la Guerra de Sucesión a los que defendían al rey Borbón, que Felipe V, como he dicho, que fue el primero de nuestros Borbones, hasta Felipe VI, que es ahora el último por el momento. Bueno, pues él quería, Blas de Lezo, quería seguir sirviendo, y entonces se lo conceden, embarca, y todavía estuvo presente en las defensas de las plazas de Palermo y Peñíscola. Y en la batalla ganada a un navío mucho mayor que el suyo, el Resolution, siempre con actos heroicos y singularmente especiales, porque era un hombre que dominaba muchas facetas de la guerra. Aquí también, en esta batalla que acabo de comentar, su primer encuentro con Edward Vernon, que con el tiempo sería su némesis en Cartagena de Indias. Allí llegarían los dos como los líderes de sus flotas correspondientes, y bueno, ya llegaremos a saber qué pasó allí en esa batalla de Cartagena de Indias, aunque ya sabemos todos que se impuso Blas de Lezo. Bueno, en 1706 se le ordena mandar una escuadrilla de pinazas. Las pinazas no tienen otro sentido que son barcos de pino, ¿no? Y entonces son unos barcos que maniobran, muy evolutivos, que maniobran muy bien, y entonces él, para poder aprovisionar las plazas que estaban bloqueadas por los ingleses, él da sus primeras pruebas de ingenio, por lo que lo que hace es que remolca unas patachas con paja húmeda a las que prende fuego, con lo cual produce unas densas humaredas de humo negro,
y que impiden a los ingleses ver cómo evolucionan las pinazas de Blas de Lezo y consiguió aprovisionar perfectamente a los sitiados. Luego, en 1706, lo mandan a Toulon a defender el castillo de Santa Catalina, del ataque también de los ingleses. Es en esta defensa cuando una bala, disparada desde los barcos ingleses, pues levanta unas esquirlas en el muro de defensa y le vacían el ojo izquierdo. Quiere decir que en este año ya tenemos a Blas de Lezo sin pierna, a partir de la rodilla para abajo, y sin ojo izquierdo tampoco, vaciado, o sea, tuerto y cojo. Espérate que me sale aquí un aviso. Ya. Bueno. A ver, es que cada vez que me sale este aviso... Ahora. En 1710 se le envía al otro mar, al Atlántico. Allí a la base de Rochefort, donde los ingleses tienen también allí una base, que sufre muchos ataques de corsarios ingleses, lo envían y ese mismo año, en 1710, obtiene 10 victorias sobre 10 corsarios. La más conocida, la que más fama habría de darle, es la captura de la Stanhope, que era un navío inglés de mucho mayor porte y por lo tanto de mucho mayor capacidad de cañoneo y otras capacidades que el suyo, pero al que supo batir de una manera bastante ingeniosa. Volveré luego sobre este cuadro que representa eso, la batalla de la captura del navío Stanhope. Pero ahora vamos a decir que a raíz de estos 10 combates en el Océano Atlántico, con 21 años se le asciende a capitán de fragata por méritos en combate. Eso hoy en día, obviamente, pues es imposible, ¿no? Pero bueno, él realmente es que lo merecía. Y llegamos así a la defensa, a la toma de Barcelona durante la Guerra de Sucesión. Importantísima porque Barcelona era la plaza fuerte de los ingleses y holandeses. Entonces, por primera vez, porque hasta ese momento Blas de Lezo está combatiendo en barcos franceses, pero por primera vez manda su propio barco. España no tenía entonces flota. Pero aquí se compran unos barcos en Italia, se pone al frente de ellos por primera vez a un almirante español, el gaditano Andrés de Pez, y en 1712, y durante 2 años andan combatiendo hasta que el 11 de septiembre de 1714 toman Barcelona en una tenaza, porque si os fijáis, yo no sé si puedo señalar esto de alguna manera, pero bueno, por aquí están entrando las fuerzas borbónicas del general Roy y luego se ve al fondo una flota, es decir, aquí hay una tenaza entre el ejército de tierra y la armada, ¿no? Y en uno de esos barcos, en el Campanella, está Blas de Lezo como comandante. Se acerca mucho a disparar a los que defienden Barcelona del ataque de los borbónicos y recibe también un disparo que le inutiliza el uso del brazo izquierdo. Con lo cual es aquí cuando encontramos, con 25 años, ya lo tenemos cojo, manco y tuerto. Medio hombre, como muy bien ha dicho el almirante. Y con 25 se le asciende a capitán de navío por méritos en combate. Todavía no acaba la guerra de sucesión porque queda Mallorca, que se resistía a entregarse. Y el rey de España, que ya para entonces tiene en Blas de Lezo un bastión, sencillamente envía a Mallorca a nuestro Blas de Lezo como comandante de un navío llamado el Nuestra Señora de Begoña. Esto es lo que tiene el liderazgo, ¿no? Que cuando ellos saben, en Mallorca saben que el que viene a por ellos es Blas de Lezo, deciden entregarse, ¿no? Esta es la fuerza del liderazgo. Y acaba por fin la guerra de sucesión. Entre 1715 y 1720 nos lo encontramos en la escolta de galeones. Si veis este mapita aquí en el que se dibuja cómo se movía la flota de Indias salía de Cádiz, llegaba a La Habana, de La Habana se dividía en dos, una fuerza iba al Golfo de México, a Veracruz, y otra
bajaba abajo hasta Portobelo. Sagres primero, Portobelo después. En Portobelo todo esto era la flota de Indias, lo que hacía es que llegaba a un sitio, se organizaban unas ferias, se comerciaba y todo esto es lo que daba riqueza, ¿no? Y en Portobelo, además, se recibían las riquezas que habrían de viajar a España desde Perú. Por el Pacífico llegaban hasta Panamá City, ¿no? Y de ahí, por carreta de bueyes, pues se llevaban las cosas hasta Portobelo y allí se embarcaban en la flota de Indias y volvían a España. Pero durante un tiempo los españoles empezaron a ser hostigados en el Pacífico, en esta franja que comprende desde Panamá hasta Perú, empezaron a ser hostigados por una serie de piratas, hay que decirlo así, porque ni siquiera era, esto lo diré. ¿Alguien me ayuda? Cuando uno no es un pirata, sino que ayuda a su rey, ¿cómo es? Corsario. Ahí Corsario. Bueno, pues estos no eran corsarios, sino que eran piratas porque no estaban a sueldo de su rey. Y primero, el holandés Vlissingen y más tarde, y sobre todo, John Clipperton, fueron cayendo en las manos de Blas de Lezo, que mandaba el navío Lanfranco de la escuadra de Bartolomé de Urdizu, que tenían su base en Lima. Como Bartolomé Urdizu era un tipo frágil, era un tipo enfermizo, pues prácticamente el comandante de facto de esta escuadra era Lezo. Y fue el que capturó a estos piratas, los hostigó, los persiguió hasta verlos colgados de un palo, ¿no? Es el mayor tiempo que Blas de Lezo estuvo en un sitio determinado, que fueron 10 años, fue en Perú. En Perú, Blas de Lezo, la verdad es que hizo una labor impresionante, pero tenía diferencias acusadas con el virrey José Armendáriz, el marqués de Castelforte, y al final la cuerda se rompe por el sitio más débil. Le hicieron la vida imposible hasta que no tuvo más remedio que pedir la baja en la armada y volver a España en un barco mercante sin dinero. A pesar del muchísimo dinero que él había ganado para España allí, pues él vuelve a España con una mano delante y otra detrás. Antes, en 1725, se casa con Josefa Pacheco, que era una criolla, era una chica muy joven. Al día siguiente de la boda cumplía ella 16 y él tenía 36. Es decir, que había una diferencia de edad. Fue una simbiosis perfecta. Primero porque se quisieron muchísimo y segundo porque Blas de Lezo, como he dicho, se quedó completamente pobre, no tenía nada, y ella sí tenía bastantes caudales. Pero al quedarse viuda, había la tendencia de los ciertos nobles, con pocos prejuicios, a apoderarse de los... Perdón, al quedarse viuda no he querido decir al quedarse huérfana, a apoderarse de los caudales de una persona que no tenía apoyos. Al casarse Blas de Lezo con ella, por una parte se vio fortalecido económicamente y por otra, ella consiguió conservar sobre todo sus mayorazgos. El más importante, el más conocido es el de Ovieco, que es un pueblecito de la provincia de Ávila, aquí en España, que es el que luego daría paso al título que hoy en día ostentan los descendientes de Blas de Lezo. Aquí podéis ver también un sable, su sable de combate, que se conserva también en el Museo Naval. En cualquier caso, cuando Blas de Lezo llega a Cádiz, que ha pedido la baja, allí le está esperando el marqués de la Ensenada, en ese momento secretario de Estado y de la Marina. Viene a decirle, le dice, mira, Blas de Lezo, no te puedes ir de la Armada porque desde 1717 está funcionando en Cádiz el Colegio de Guardia Marinas, que fue una institución que empezó a funcionar en ese momento, donde solo se podía entrar con pruebas, con patente de nobleza en los 4 primeros apellidos. Por lo tanto, era un colegio muy exclusivo, ¿no? Y el marqués de la Ensenada le dice, mira, tú no te puedes ir porque en este colegio naval en el que estamos enseñando a los jóvenes a ser marinos,
el ejemplo que estamos siguiendo es el tuyo. Les estamos enseñando a ser Blas de Lezo. Como si tú te nos vas, hombre, pues ¿no? Y entonces es en ese momento cuando lo nombra jefe de escuadra, equivalente hoy sería, como bien ha dicho el almirante, a contraalmirante, pero jefe de escuadra, y en ese momento la escuadra española estaba dividida en 3 partes, una en el norte, en Galicia, otra en Cartagena, para defensa de los ataques de los piratas berberiscos que venían del norte de África, y otra en Cádiz para el desarrollo de la flota de Indias. A él se le nombra jefe de la escuadra naval de Cartagena. Y la primera misión que se le pide es que acuda a la República de Génova a exigir el pago de 2 millones de pesos que debía la República al rey de España y que no pagaban porque, como decían que la deuda era de la época anterior a la Guerra de Sucesión y que la deuda era con un rey de la dinastía de los Austria y que ahora era un Borbón, que entonces no era lo mismo. Pero bueno, el rey lo que hace es que envía a Blas de Lezo para allí. Y Blas de Lezo, como es su habitual proceder, pues llega allí, se presenta y advierte que si no se depositan los caudales que viene a buscar, bombardeará la ciudad. Y que además de los caudales, quiere que la República baje al puerto y hagan un acto de reconocimiento de su rey. Cuando los que han venido a entrevistarse con él abandonan el barco, ven que se están abriendo las troneras de los cañones y asoman los cañones. Este va en serio, ¿no? Y efectivamente devuelven los caudales. Con lo cual, el rey se queda muy contento con él, fundamentalmente porque el rey en ese momento ya estaba casado con su tercera mujer, creo que era, Isabel de Farnesio, que le habría de dar un hijo, Carlos, que finalmente terminaría siendo el rey contra todo pronóstico. Y $500,000 de estos 2 millones de pesos los consiguió Isabel de Farnesio, que tenía mucha personalidad, los consiguió para educar a su hijo para que al día de mañana fuera rey, cuando en ese momento tenía muy pocas posibilidades. Pero bueno, los reyes, tanto el rey Felipe V como Isabel de Farnesio, están locos con Blas de Lezo y le conceden un privilegio que nunca más ha dado en la Armada, que es el uso de este guión que veis ahí, que van entrelazados el toisón de oro y la orden del santo, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, la orden del santo, bueno, las 2 órdenes principales del momento, ¿no? Van entrelazadas allí con 4 anclas en los extremos, el escudo de España, la orden del Espíritu Santo, con 4 anclas, el escudo de España, como digo, y la flor de lis típica de los Borbones. La fotografía que hay al lado corresponde a la que fue casa de Blas de Lezo en el puerto de Santa María, donde vimos antes que se puso aquella placa en fecha reciente, y él vivió allí varios años porque resulta que de aquí lo mandan a formar parte, lo mandan a tomar parte de la toma de Orán. Durante la Guerra de Sucesión, los musulmanes, viendo que estábamos metidos en una guerra, pues tomaron por su cuenta y riesgo Orán, que era española. Y entonces aquí el rey decide recuperar Orán y manda al almirante Cornejo, y al frente de la flota del almirante Cornejo, lo que se llama la flota de vanguardia, se pone Blas de Lezo. Blas de Lezo es el que recibe los primeros disparos, es el que efectúa los primeros tiros también. Bueno, se bate como era habitual en él y el bey de Orán termina rindiéndose. Y bueno, ya se va victorioso, pero cuando llega a Barcelona le avisan que el bey ha reaccionado y ha vuelto a tomar Orán. Y ya va para allá, pero esta vez él solo. Y entonces tiene lugar un combate singularísimo, porque él se bate solo contra las defensas de Orán y consigue doblegar a la ciudad. Pero, otra nueva victoria, pero cuando ya vuelve a España, ya habiendo dejado aquello perfectamente defendido, se desata a bordo una epidemia de fiebre amarilla, el vómito negro, como le llamaban los marineros de la época.
Y esta epidemia parece ser que ocurre por la mala alimentación. Es decir, al final estamos batiéndonos el cobre, peleando, ofreciendo la vida para defender a España en este caso, cada uno a su país, y luego el país que está enviándonos alimentos que están prácticamente envenenados. Esto es un poco la otra cara de la moneda de estas cosas, ¿no? El caso es que mueren, de la flota de Blas de Lezo, mueren 500 marineros por esta epidemia, y él mismo cae gravemente enfermo. Entonces, como era quien era, el rey de España, Felipe V, da orden de que se cure a Blas de Lezo como sea. Y es así como se forma el primer hospital que hay en España y en Europa, se forma en Cádiz para curar a Blas de Lezo. Blas de Lezo consigue curarse, ya ese hospital siguió funcionando durante, bueno, todavía sigue funcionando a fecha de hoy, y tiene a gala ser el primero, pero fue porque el rey intervino para que curaran a su ídolo, que era Blas de Lezo, ¿no? Y bueno, una vez que ya está más o menos restablecido, se le nombra teniente general de la Armada y durante 3-4 años está en esta casa del puerto de Santa María recuperándose de sus heridas. Hasta que finalmente, en 1737, se le nombra comandante general de Cartagena de Indias. Y allí estará cuando se produzca entre 1739 al 48 la llamada Guerra del Asiento, llamada así en España, mientras que los ingleses la conocen como la Guerra de la Oreja de Jenkins. Bueno, el caso, a él lo mandan allí y él enseguida sabe que los ingleses van a atacarle en Cartagena de Indias con una fuerza descomunal. Enseguida explicaremos esto, porque Blas de Lezo, yo estoy convencido, en su mesilla de noche tenía el libro del arte de la guerra de Sun Tzu, porque explota todos los modelos de guerra que define Sun Tzu en su libro, que es un libro tan de actualidad que incluso hoy, pasados tantísimos siglos, todavía consultamos cosas que vemos que están en vigor, vamos, todavía. Y digo esto porque Blas de Lezo se encuentra con un problema respecto a los ingleses en la mar, que es la superioridad artillera inglesa. Esto es muy sencillo de entender. El carbón inglés era mucho mejor que el español y por lo tanto hacía hierro mucho más fuerte que el nuestro, mucho más robusto. Y en definitiva, sus cañones tenían mucho más alcance que los nuestros. De manera que si un cañón inglés llegaba a 10 y uno español llegaba a 7, al inglés le bastaba con ponerse a 8 para poder atizarnos sin recibir fuego. Claro, Blas de Lezo entendió enseguida que con esta superioridad no había nada que hacer. Tenía que inventar otra forma de combatir. Y es ahí cuando él empieza a darse cuenta que hay otros aspectos colaterales del combate que se encuentran todos en el libro de Sun Tzu, ¿no? Y él empieza a ver que puede sacar provecho a estos otros aspectos colaterales. Y empieza con el espionaje. Blas de Lezo tenía en Jamaica, tenía un informante al que él llamaba el paisano, y este es el que le dice, porque luego, cuando los ingleses se van a poner en marcha con su flota de 186 barcos, que nunca se vio una flota igual hasta el desembarco de Normandía, cuando se van a poner en marcha y le explica el paisano a Blas de Lezo el tipo de fuerza que estaban embarcando, él se da cuenta que es una fuerza expedicionaria y que por lo tanto tiene como objetivo Cartagena de Indias, porque una fuerza que desembarque en Cartagena y arrase toda América hasta abajo y vayan instalándose ahí los ingleses. Mientras que el virrey de Cartagena de Indias, el virrey de Nueva Granada, que no se llevaba muy bien con Blas de Lezo, decía que no, que los ingleses iban a atacar en La Habana. Blas de Lezo que no, el que sí, ahí estaban con esa discusión. Y de este libro que digo, Blas de Lezo saca provecho a otras cosas como es el uso del ingenio, que ya lo vimos cuando aquellas balas de paja húmeda que
que propiciaban aquellas nubes negras a través de las cuales él se colaba para aprovisionar. La propaganda, Blas de Lezo resulta un maestro de la propaganda. ¿Por qué? Conoce a su enemigo. Sabe que Edward Vernon es una persona muy fácil de provocar y está constantemente provocándolo. En esa época se enviaban cartas, el uno al otro, cartas abiertas que leía todo el mundo. Y Blas de Lezo conseguía provocar y al final llevarlo a donde él quería, ¿no? Y finalmente, que es lo que hemos dicho antes, hace un momento, que como él no podía batir a los ingleses con artillería, pues ensayaba la táctica del abordaje. Volvemos a este cuadro. En él vemos, a la izquierda, ahí estamos viendo al barco inglés, al Resolution, y a la derecha el barco español. Para poder abordar a un barco, el principio básico es tener más velocidad que tu enemigo. Porque si tú no eres capaz de tener una velocidad relativa superior sobre tu enemigo, nunca podrás acercarte a distancia de abordaje. Entonces, ¿cómo hacía Blas de Lezo? La velocidad te la dan las velas altas. Esas son las que más velocidad te dan. Pero al mismo tiempo inclinan mucho el barco, de manera que comprometen la puntería. Un lado prácticamente queda con los cañones tocando el agua, son inútiles, y el otro lado quedan tan elevados que la puntería pues es muy complicada. Entonces él se acercaba a toda velocidad y en una maniobra súper rápida arriaba todo el paño de las alturas y con la inercia que llevaba se colaba por la popa, como vemos aquí, del enemigo, de manera que el enemigo nunca supiera si el barco de Lezo iba a entrar por babor o por estribor. Era muy normal en esos combates que el comandante del barco decidiera, hoy vamos a combatir por estribor, y entonces los cañones de babor para ayudarte te los traías a estribor y tenías dobles cañones, pero en el otro lado no te quedaba nada. Entonces Blas de Lezo con mucha sabiduría elegía el flanco por el que iba a atacar porque él veía hacia dónde caía por el peso el barco. Bueno, pues esta es un poco la maniobra. Si os fijáis en el barco español, tiene unas cenefas ahí metálicas, se ven muy bien, encima de esos 4 cañones en el centro del barco, para repeler el fuego inglés. Cuando ya se conseguían poner a una distancia de abordaje, lanzaban los garfios y empezaban a tirar de ellos hasta que los 2 barcos se pegaban. En ese momento, como los ingleses practicaban el tiro naval, se adiestraban en el tiro naval, no se adiestraban en otra cosa. Claro, ellos no eran buenos combatientes en el abordaje. Y Blas de Lezo era muy inteligente y nunca permitía que un hombre fuera solo, iba siempre con su sombra. Es decir, los ataques no eran como los pintan las películas de Hollywood. Si tú tenías un enemigo, aunque tuviera espalda, tú le clavabas, llevabas una espada en la derecha y un cuchillo en la izquierda, y se lo clavabas y acababas con él. Entonces él siempre iba cada hombre con un sombra que lo defendía. Los ingleses realmente, cuando los españoles empezaban ya a embarcar al abordaje, ya les habían ganado la batalla psicológica y se tiraban por la otra banda, preferían morir en el mar antes que bueno, pues abordados por los españoles, que en esa maniobra siempre salían victoriosos. Pasamos a una parte importante, la talasocracia. Como sabéis, la talasocracia es el gobierno del mundo por el control de las líneas marítimas. Es decir, el que tiene el comercio, estamos hablando del siglo XVIII, el que tiene las líneas comerciales gobierna el mundo, tiene la riqueza y gobierna el mundo. En ese momento la talasocracia era cosa de 2, era cosa del rey de Inglaterra y del rey de España, pero en la mar, sobre el verde tapete del mar, donde se ejecuta realmente quién va a gobernar las líneas marítimas, ahí había 2 nombres, Edward Vernon y Blas de Lezo. Esto es muy importante porque, como he dicho antes, España tenía mucho imperio, pero no tenía muchos barcos para defenderlo. Y los ingleses resulta que eran una sociedad mucho más avanzada que la nuestra, y mientras, por ejemplo, a un inglés le llegaban 14 libras de azúcar, por poner un ejemplo, al año, a un español, a un francés le llegaban 2.
Y lo mismo pasaba con otras manufacturas, como el café, el cacao, el tabaco, ¿no? Fijaos en este mapa, donde se ve los dominios españoles, que son prácticamente todos, menos esa parte que todavía hoy continúa así en Santo Domingo, que la mitad, desde aquel entonces es Haití, que perteneció originalmente a Francia, y la otra mitad, Santo Domingo, que perteneció a Española, nosotros le llamamos la isla española precisamente, y luego los ingleses tenían la costa de los Mosquitos, que no producía ningún bien, y Jamaica. Es decir, los ingleses necesitaban apoderarse de nuestras colonias porque no les daba para sostener su consumo. Teníamos un convenio con ellos por el cual les cedíamos el uso del navío de permiso, que se llamaba, que cuando llegaba la flota de Indias a un puerto y se hacía la correspondiente feria, ellos podían comerciar hasta 500 toneladas. Y luego, eso sí, porque en España estaba oficialmente prohibido, el asiento de negros, el comercio de negros. Por eso se llamó la guerra del asiento. Bueno, esta situación, los ingleses tratando de provocar a los españoles para entrar en una guerra en las que tenían todas las de ganar y los españoles defendiéndose como podían, Jorge V, que era muy listo, patentó a todos sus barcos como corsarios. Es decir, no es lo mismo un pirata que un corsario. Tu pirata lo coges y lo cuelgas del palo mayor, y al corsario, como está trabajando para su rey, pues hombre, no es una forma muy brillante de combate, pero es legal. Entonces no puedes aplicarle esa ley. Entonces el listo de Jorge V nombró a todos sus barcos corsarios. Pero Felipe V tampoco era tonto, y entonces nombró a todos los barcos españoles en el Caribe guardacostas del rey. Con lo cual se podía asaltar a un barco inglés y a ver qué llevaba, a ver si llevaba contrabando. Y fue así como Roberto Fandiño, un capitán, atrapó un barco que se llamaba el Rebeca, y a su capitán, Jenkins, en lugar de apresarlo y aplicarle el correspondiente tratamiento, porque pues en lugar de eso le cortó la oreja, se la entregó y le dijo: y ahora vete a ver a tu rey y dile que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Claro, cuando esto llegó a oídos de los ingleses, pusieron el grito en el cielo. Los comerciantes ingleses, que necesitaban muchísimas más materias para poder trabajar, empezaron a presionar al gobierno para que atacaran, para que declararan la guerra a los españoles, como así sucedió. Y un poco ilustra esta otra dibujo de al lado, en el que se ve la flota inglesa lanzándose sobre territorio español, donde los españoles están martirizando a los prisioneros ingleses, haciéndole todo tipo de perrería. Y si veis, la flota inglesa, el viento que sopla sus velas, se ven una serie de figuras, almirantes ingleses de muy reconocido prestigio, Pembroke, Cavendish, en fin. Propaganda todo, publicidad, para lanzar a los ingleses contra los españoles. Llegamos así al saqueo de Portobelo. Portobelo, como podéis ver ahí, Portobelo y Chagres, está muy cerca de Cartagena. Blas de Lezo, cuando llega a Cartagena de Indias y ve lo que se están formando en Jamaica, lo sabe por su amigo el paisano. Cuando ve lo que están montando, la cantidad de barcos, él sabe que no puede defender Cartagena y Portobelo al mismo tiempo. Entonces se retira de Portobelo y concentra todas sus fuerzas en Cartagena. Vernon, que ve que Portobelo no está defendida, envía para allá sus barcos y, claro, lo conquista con bastante facilidad, ¿no? Pero, como digo, Lezo era muy listo y provocaba perfectamente a Vernon, porque sabía que lo sacaba de quicio, y le manda, he hablado de cartas, y le manda esta carta, ¿no? Hubiera estado yo en Portobelo, no hubiera vuesa merced insultado impunemente en las plazas del rey mi señor, porque el ánimo que les faltó a los de allí me hubiera sobrado a mí para contener su cobardía. Claro, le está pinchando para que venga a atacarle a Cartagena, donde él tiene todas las de perder, pero por lo menos tiene una posibilidad. En Portobelo no tiene ninguna.
Llegamos así a la defensa de Cartagena, llamada la llave del imperio, por lo que acabamos de decir, que era donde querían llegar los ingleses para luego conquistar toda Sudamérica. Y como muy bien ha dicho el almirante, pues gracias a esta defensa que hará Blas de Lezo de Cartagena de Indias, hoy en día 500 millones de centro y sudamericanos hablan castellano en vez de la voz inglesa, en la lengua inglesa, porque si hubiera ganado Vernon esta batalla, allí desde luego en Perú estabais todos hablando inglés, eso es seguro. Bueno, llegamos al asalto a Cartagena. Aquí tenemos que Lezo tiene 6 barcos, 3.000 hombres, 600 flecheros, pero tiene una cosa muy importante. Ha acumulado 21 batallas consecutivas sobre los ingleses. Esto se le llama liderazgo. La gente decía, bueno, fijaos abajo, 186 buques, 24.000 combatientes y 4.000 reclutas de Lawrence Washington, que apoyaba, el que luego sería hermanastro del primer presidente norteamericano, apoyaba con 4.000 reclutas personales, particulares, porque a ellos les interesaba que ganara Inglaterra, porque con Inglaterra iban a ganar más dinero que con España. Entonces, esta es la situación. Y si os fijáis en el dibujito, que ahora lo veremos de una manera más clara, aquí hay una defensa en 3 anillos. Es una defensa bastante inteligente. El primer anillo, si veis ahí que pone baterías de tierra bomba, hay una entrada que pone Boca Chica. Él ciega la entrada por Boca Grande con una escollera y ya por ahí no se puede pasar. Entonces todos los barcos tienen que venir a Boca Chica, donde hay 2 fuertes, Fuerte de San Luis y Fuerte de San José, además de otras baterías que él desembarca a la isla esta de Tierra Bomba, y allí es donde esperan al inglés. Vernon esperaba que este primer anillo de la defensa de Cartagena de Indias, él esperaba que no le durara más de 3 días. El bombardeo se produjo al ritmo de un cañonazo cada minuto, pero aguantó. Al final a esta defensa se le unirían los 6 barcos que estaban al mando de Lezo. El segundo anillo lo vemos aquí, donde pone Bahía Interior, que está defendido por el fuerte de Cruz Grande y el fuerte de Manzanillo, y un poquito más adentro el Pastelillo. Y la tercera defensa es ya todo el mundo encerrado en el castillo de San Felipe, y ahí pues a esperar la carga de los ingleses. Pero lo vamos a ver mejor aquí. En la isla de Cares o Tierra Bomba, como digo, ahí es donde se produce el primer anillo de defensa. Los fuertes de San José y San Luis devuelven el fuego a los barcos ingleses, que empiezan a no haber conseguido su objetivo. Tardan 21 días en doblegar esta defensa de Boca Chica. Y Lezo, desde el San Felipe de Barajas, el fuerte, él ve cada vez más barcos que se ponen al nordeste, fondeados al nordeste de Cartagena de Indias, que era un sitio especialmente benigno por los vientos que soplaban allí, y esos barcos que fondeaban allí eran barcos de heridos. Entonces él se empieza a dar cuenta que las bajas empiezan a ser muy importantes. Cartagena es una zona de ciénagas y el mosquito anófeles causaba muchas bajas, y había otras enfermedades tropicales, y él sabe que los ingleses les está empezando a pasar factura la dureza de la vida del Caribe. Él además, Vernon, tiene un jefe de la fuerza de desembarco que se llama George Benworth, un general de infantería de marina, que no ha pasado los 6 meses de aclimatación a las enfermedades. Entonces él sabe que si consigue aguantar, las enfermedades les terminarán pasando factura. Hay un momento en esta defensa en que Lezo está parlamentando con el virrey Eslava a bordo de su buque insignia, del Galicia, y reciben un cañonazo que hace añicos la madera de la mesa sobre la que estaban trabajando. Se ha dicho que las heridas que recibió Lezo de este cañón, de esta bala de cañón, pudieron ser las que finalmente le llevaron a la muerte.
No está claro, pero pudo ser, porque salió bastante mal herido de ahí. En cualquier caso, aquí vemos un poquito mejor cómo era la defensa de Boca Chica. Estos dos barcos son barcos españoles, están defendiendo la entrada de los ingleses y están ahí los dos fuertes que hemos mencionado, el de San José y el de San Luis. Y la otra, la de arriba, vemos la escollera que mencionaba en Boca Grande para que por allí no pudieran entrar. Aquí volvemos 22 días de bombardeo, que ellos esperaban que iban a ser 5 los ingleses, y finalmente cuando consiguen vencer ya, que ya no tienen más gente, ya no tienen más balas, pues Lezo intenta hundir su barco a la entrada para impedir la entrada de los barcos ingleses. Pero los ingleses consiguen hacerse con su barco insignia, el Galicia, y además encuentran su bandera de combate, que es aquella que le diera al rey, y pensando que la batalla ya está ganada, envían a la corbeta Spence a Jamaica con esa bandera de combate de Lezo. Están haciendo, no sé si tenéis la misma expresión en Perú, pero aquí en España eso se dice vender la piel del oso antes de cazarlo. Es un poco lo que pasa cuando llega allí la bandera de Lezo y la noticia de la victoria sobre los españoles, se vuelven locos de alegría, porque piensan que ya han ganado, el comercio va a ser suyo, la noticia llega a la metrópoli, llega a Londres, la bolsa sube un 1000%, se vuelven locos de alegría, aparecen himnos de loa a Vernon, que todavía hoy se cantan, y sobre todo aparecen unas monedas conmemorativas de la victoria que lógicamente todavía no se ha producido y que no se producirá, y que por eso esas monedas son hoy una vergüenza para Inglaterra. Trata de destruirlas, porque la historia de Inglaterra no contempla esta derrota. Esas monedas, muchas de ellas están también en el Museo Naval y son una delicia contemplarlas. Bueno, en cualquier caso, como vemos ahí, 22 días después de iniciar las hostilidades, Vernon consiguió las defensas de Boca Chica y al fin consiguió penetrar en la bahía de Cartagena. Lezo, resultado, como he explicado, de consideración, trató de cegar la entrada con sus propios barcos, ordenando el repliegue al segundo anillo. Vernon se apoderó del Galicia, de la bandera de combate de Don Blas, que como he explicado, se envía a Jamaica y de ahí a Inglaterra, a Francia, a Londres. Bueno, aquí tenemos el segundo anillo, fuertes de Manzanillo, Santa Cruz y Pastelillo. La defensa de ese segundo anillo no tardó tanto. Aquí los ingleses ya, una vez que hubieron entrado dentro de la bahía interior, intensificaron el fuego sobre los baluartes que defendían este segundo anillo, y el objetivo era tomar la popa, que la veis aquí, tiene un número 5, no sé si os fijáis ahí, tiene un número 5, y querían tomar la popa porque era un viejo convento, pero que estaba situado más alto que el castillo de San Felipe de Barajas, con idea de batir desde esa posición de privilegio, de batir el último reducto de defensa, el castillo de San Felipe. Vernon sometió durante 5 días a un tremendo castigo, como digo, el castillo de San Felipe, desde la popa, pero ya ha pasado mes y medio desde el comienzo de los combates. Se le ha ido de las manos a Vernon. El calor es asfixiante, los ingleses están agotados y las enfermedades comienzan a hacer mella en ellos. Vernon ordena el ataque final y los ingleses se lanzan al castillo de San Felipe de Barajas, lo que se llamó el ataque final, pero Lezo les tenía reservada una sorpresa, y es que este es el castillo de San Felipe, había rebajado los fosos, con lo cual los que van delante de la infantería tendiendo escalas y poniendo explosivos, ¿no?, y todo esto, pues se encuentran que las escalas sencillamente no llegan arriba. Y entonces la fuerza de desembarco, los zapadores ya han hecho su trabajo, pero los infantes no pueden subir. Tanto, como veis ahí, el castillo tiene una parte más baja y otra parte más alta, ninguna de las cuales son ellos capaces de subir. Y desde arriba los están moliendo a palos. Lezo se había guardado 300 guardias viejos, que se llamaban así, de los tercios. Los tercios desaparecieron
en 1713 con la entrega de Gibraltar, pero había los tercios, por eso se llamaba viejos, porque eran los pocos que quedaban, eran combatientes muy adiestrados en el combate, muy valientes, muy bravos, muy fajados. Se abren las puertas, salen esos 300 hombres y empiezan a repartir estopa, y los ingleses huyen despavoridos y se tiran al agua para intentar escapar de ellos. Antes de Vernon pone pies en polvorosa y escapa de allí, pero antes cuentan las crónicas que se vuelve hacia el castillo de San Felipe de Barajas y grita su famoso God damn you, Lezo, Dios te maldiga, Lezo, Dios te maldiga. Tipo soberbio, lo han derrotado, ya había vendido la victoria, en fin, imaginaos cómo estaría. Bueno, dice Vernon en otra de sus epístolas, en otra de sus cartas: hemos decidido retirarnos, pero para volver pronto a esta plaza tras reforzarnos en Jamaica, firma Vernon, y le contesta a Lezo: para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque esta solo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres. O sea, imaginaos cómo estaba este Vernon, ¿no? En fin, aquí tenemos estas monedas de las que os he hablado. Lezo está muy borrado, pero encima Lezo está arrodillado. Vernon pone su mano sobre la cabeza de Lezo y encima de esta mano aparece muy borrosas Don Blas, con 2 S, que era como lo llamaban los ingleses, Don Blas. Lezo le está ofreciendo su arma y en la rodela, aquí en inglés, pone el orgullo español humillado por Edward Vernon. O sea, nada más lejos de la realidad. Por eso los ingleses buscan estas monedas para deshacerse de ellas, porque les producen auténtica vergüenza. Bueno, un poco ya como síntesis de lo que hemos venido contando. Aquí tenemos al virrey Eslava, que envió un diario de guerra a España después de terminada la batalla, en el que prácticamente se arrogó todo el mérito a él mismo. Y de manera que el rey de España lo nombra, le concede el título de Marqués de la Real Defensa de Cartagena de Indias. Cuando a Vernon se escucha por ahí que fue defenestrado después de esta derrota, pero no es verdad. Fue almirante de la flota del Mar del Norte. Lo que pasa es que era un tipo tan soberbio que se las tenía tiesas con el almirantazgo. Y entonces al final, tanto va el canto al río que lo destituyeron. En la Catedral de San Pablo existe este cenotafio que recuerda a Edward Vernon, y su sobrino, que fue el que lo erigió en memoria de su tío, eligió esta frase. Fijaos, es la frase de una persona soberbia a más no poder. Dice: sometió Chagres por Portobelo, sometió Chagres y en Cartagena conquistó todo lo que pudo hasta donde pudo llegar su fuerza naval. Es decir, no ganamos la batalla porque la fuerza de desembarco, la infantería de marina, no supo hacer su trabajo. Pero Vernon lo hizo estupendamente bien. Es decir, como digo, genio y figura hasta la sepultura. Y luego tenemos aquí, pues, en Inglaterra, en Estados Unidos, perdón, hay cantidad de lugares que se llaman Vernon. Este es Mount Vernon, que fue la primera residencia de George Washington y donde todavía se hacen pues muchos encuentros. O sea, Vernon, hay muchísimos condados que llevan el nombre de Vernon, colegios. O sea, Vernon es una figura en Estados Unidos, no se entiende muy bien. Y sin embargo, Lezo, pues cuando terminó la batalla, el virrey Eslava, dijo que se había comportado como un cobarde. Y el día antes de morir, que muere el 7 de septiembre de ese año de 1741, la noche antes llega una corbeta, un aviso, un barco rápido, llega un aviso en el que viene la noticia de que a Lezo se le han quitado todos los honores, todos sus caudales, todos los tratamientos, como motivo del diario del virrey Eslava. Y al día siguiente, afortunadamente, sin haber sabido que ha sido destituido, pues muere de fiebres.
Mirad lo que dicen algunos historiadores británicos. Dice, parece claro que los errores en Cartagena de los ingleses fueron de una magnitud superior a la de los españoles en 1588. Se está refiriendo a la gran armada que envió Felipe II sobre Inglaterra. Y así figura claramente en los libros ingleses y españoles. Este otro dice esto tan bonito. Glenn David Short es un historiador muy conocido y muy valorado, mucho prestigio, y dice, si uno estuviera intentando diseñar el héroe perfecto militar, don Blas de Lezo sería uno de los primeros candidatos. O sea, lo dicen los ingleses. En fin, vamos terminando. Sin embargo, nadie es profeta en su tierra y como podéis ver aquí, Barcelona, la estatua esta que se puso en la Plaza de Colón, que comenté al principio, Barcelona pidió que se quitara esa estatua porque era un insulto para ellos, para los catalanes, porque él había atacado Barcelona. En fin. Ha habido 3 barcos que han llevado el nombre de Blas de Lezo. Actualmente, una de las mejores fragatas, de nuestras mejores fragatas, se llama Blas de Lezo. Aquí la vemos en el río Yarzum, que mencionaba al principio, en San Pedro, en Pasajes de San Pedro, haciendo un homenaje a Lezo en su lugar de nacimiento. Hubo otro barco antes, se perdió en 1916 en el llamado Bajo del Marisco. Tocó allí con una aguja y se hundió. Y también otro más, que fue de los de la ayuda americana, los Fletcher no, estos fueron otros, los otros barcos que también uno de ellos se le puso el nombre de Blas de Lezo. Blas de Lezo, cada vez más, se está empezando a reconocer en España, ya empiezan a verse avenidas con su nombre. En 1762, ya muerto Felipe V y estando el rey Carlos III a consejo del Marqués de la Ensenada, se le restaura el honor a Blas de Lezo y se otorga el marquesado de Ovieco. Como él ya ha muerto, se concede como primer marqués de Ovieco a su hijo mayor. Este marquesado se ha mantenido hasta nuestros días. Y no es fácil que un marquesado hoy en día se mantenga en España. Yo quiero ver a Blas de Lezo en el Marcial de la novela Trafalgar de Benito Pérez Galdós. Si no estáis muy familiarizados, Benito Pérez Galdós escribió una serie de episodios nacionales. Uno de ellos fue Trafalgar, y hay un héroe ahí, Marcial. A mí me parece ver que ahí Benito Pérez Galdós quiso dibujar a este Marcial. Desde luego lo veo en el capitán Jack Aubrey en Master and Commander, pero yo lo veo ahí porque veo la película, que me gusta muchísimo, me encanta esta película, pero esta película lo que da es una clase de liderazgo, ¿no? Y en eso Lezo era un maestro, por eso yo lo veo también ahí en este capitán. Bueno, el simulador de navegación nuestro, de la Escuela Naval nuestra, en Marín, en Pontevedra, lleva el nombre hoy de Blas de Lezo. Siempre que pasa una unidad española por Cartagena de Indias, a la estatua que tiene Lezo allí, siempre se le van a poner unas flores y demás reconocimientos. Durante mucho tiempo se pensó que como la mayoría de los muertos de Cartagena de Indias, el cadáver de Blas de Lezo se habría tirado al mar, como se hizo con la mayoría, como digo. Y en su día, pues a mí no me pareció mal. Si se tiró al mar, pues el mar es el sudario más noble para un marino valiente. El olvido, sin embargo, su más triste epitafio. Lo que no se podía consentir era que se le olvidara. Sin embargo, investigaciones posteriores nos han llevado a pensar que Blas de Lezo pertenecía a la orden de la Vera Cruz. Los caballeros de la Vera Cruz, entre otras cosas, gastaban dinero en enterrar muertos, soldados muertos que no tenían caudales. Y en la Catedral de San Francisco de Cartagena de Indias hay una capilla, ya no existe. Había una capilla lateral dedicada a la Vera Cruz y allí se ha descubierto que bajando unas escaleras hay un pequeño cementerio. Es muy posible que el cuerpo de Blas de Lezo estuviera allí, pero es el Caribe, los cuerpos se descomponen con mucha facilidad. Una aguja en un pajar. Yo creo que nunca llegaremos a saber dónde descansa el cuerpo de Blas de Lezo. Blas de Lezo, como el Cid en España, decimos que el Cid
ganó para su rey la última batalla después de muerto. Se le emplazó allí en un caballo, se le pusieron unos atalajes y los moros, cuando lo vieron salir, pues ganó su última batalla. Bueno, pues Lezo también ganó su batalla porque consiguió, a través de un capitán de infantería de marina que le era fiel, Lorenzo de Alderete, capitán de batallones de infantería de marina, consiguió hacer llegar su diario con la verdad de lo que había pasado en Cartagena de Indias, y por eso es que se le restauró el honor, los caudales, los títulos y todo lo que he dicho anteriormente. Y hasta aquí hemos llegado porque me despido con esta placa de Blas de Lezo que está en algunos sitios en España. Seguramente estas últimas palabras de Lezo que dijo antes de morir están recogidas por su familia, por su mujer. Él murió de fiebres, él estaba ya muy consumido y dice que antes de morir le dijo a su mujer: dile a mis hijos que morí como un buen vasco, amando y defendiendo la integridad de España y del imperio. Gracias por todo lo que me has dado, mujer. Fuego, fuego, fuego. Es decir, obviamente estaba con las calenturas y estas fueron sus últimas palabras. Y esto es un poquito todo lo que yo quería contaros. Aquí tengo algunas conferencias más por ahí, por si alguno os interesara y quisierais que volviéramos a reunirnos, pues yo encantado. Y nada más. Este es el libro del que hablaba el almirante al principio. Y con esto pues hemos llegado al final. Un placer para mí hablar con vosotros y muchísimas gracias por haber pensado en mí. Muchísimas gracias, Luis. En realidad ha sido excelente tu exposición. Como verás, hemos tenido un grupo muy selecto de oyentes. Hay personalidades que seguramente tú no conoces, pero tenemos un selecto grupo de personas que han estado escuchando tu exposición. Yo no sé si estarías dispuesto a contestar alguna consulta o pregunta que quiera hacerte alguno de los participantes. Naturalmente, almirante. Ya, muy bien. Entonces, ¿alguien desea hacer alguna consulta o pregunta o comentario sobre el tema, o a lo mejor pedido para otra conferencia de otro tipo, de otro tema? Si aceptan, por favor, levanten la mano o para hacer la pregunta respectiva. Señor, buenos días. Adelante, Mariano Gutiérrez, adelante. Gracias, señor. Muchas gracias a nuestro expositor por tan interesante presentación. Yo no tengo una pregunta, solo una consulta en relación con este libro. Yo, dadas las casualidades de la vida, yo viajo mañana a Madrid y quería saber si este libro está disponible en librerías o hay algún lugar, como el Museo Naval que mencionó, ¿dónde lo puedo conseguir? No, sin duda lo puedes encontrar en el Museo Naval, en librerías también. Normalmente este libro, que ya lleva unos años, sería más fácil encontrarlo en una librería tipo Corte Inglés o así. De acuerdo, muchas gracias. Por si acaso, yo he adquirido el libro a través de Kindle. Entonces lo pueden tener también en su versión electrónica o en su versión de papel a través de Kindle. De acuerdo, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola. Adelante, Fernando. No, ¿quién? Hombre, Luchito. Hombre, mi querido Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, Lucho Montes? Adelante. Almirante, buenas tardes. Una pregunta, de verdad, no, quería saber la descendencia de Blas de Lezo porque con su esposa, una moqueguana, además su finca era pisquera de Moquegua, tuvo 7 hijos con Blas de Lezo, y después de la muerte de este marino, fueron al puerto de Santa María a vivir con sus 7 hijos. ¿Qué es de la descendencia de ellos? Porque no se sabe. La casa se mantiene. Yo he visitado la casa, una casa muy señorial, muy bonita, que se llama la casa de la gobernadora del almirante. Esa es mi pregunta. Bueno, efectivamente, muerto Blas de Lezo, ella se fue a vivir al puerto de Santa María con sus hijos y esto, efectivamente, era conocida
como la gobernadora, porque los gaditanos hablan así, quitándole la D, ¿no? Entonces se le conoce como la casa de la gobernadora. Era la única casa en su momento que tenía agua corriente, privilegio de la mujer. Luego, buscando las huellas, encontré que su cadáver está bajo lo que hoy es un instituto público de chavales, de estudiantes, y está allí enterrada ella. Sus hijos se perdió el rastro y se sabe que hoy el actual, creo que es el 7º marqués de Ovieco, es una persona con la que yo he charlado algunas veces, que se llama Martínez, es un apellido compuesto. Pero bueno, llevan el título del marqués de Ovieco con mucha honra, por supuesto, y mucho orgullo de pertenecer a esa estirpe. Pues muchas gracias por la información. O sea, para que te hagas una idea del orgullo con el que este hombre lleva el título hoy en día de 7º marqués de Ovieco, el orgullo es más o menos el mismo que tengo yo de ser tu amigo. Eso para que te hagas una idea. Muchas gracias. Un abrazo, un amor, un honor ser tu amigo, Luis. Sí que es verdad, que somos buenos amigos y me encanta. ¿Alguna otra consulta, pregunta o sugerencia? Bueno, dicho sea de paso, esta exposición está disponible para todo el que quiera, porque la hemos grabado completa. Entonces la podrán ver en cualquiera de los medios electrónicos que existen. Seguramente va a estar en YouTube. Y cuando quieran una copia, inmediatamente nos la piden y estamos dispuestos a dársela sin ningún problema. Muchas Creo gracias. que este ha sido... Ya nosotros tuvimos una conferencia desde España hace un tiempo, cuando se celebraron los 500 años de la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano. Esta exposición también tuvo un gran éxito y fue muy bien acogida por todos. Esta es la segunda que transmitimos desde España y hemos escogido esta hora precisamente porque si la hacemos a las 7 de la noche hora peruana, ya sería a las 2 de la madrugada de España. Sería un poco incómodo. Se lo agradezco, almirante. Bueno, desde ya les comunicamos que vamos a seguir con esta serie de conferencias de diferentes partes del mundo y, por supuesto, del Perú, la mayoría de personas que viven en el Perú, sobre temas navales en general. En el caso nuestro, nosotros agregamos al ambiente marítimo también nuestros ríos navegables y lago, y el lago Titicaca. O sea que hay acontecimientos que han sucedido en ambos lados, ¿no? Tanto en el mar como en los ríos, en los lagos, que merecen ser estudiados, conocidos. Y por supuesto, desde ya las puertas están abiertas de nuestra biblioteca, que es una de las mejores bibliotecas en temas marítimos del Perú. Está a disposición de todos ustedes en cualquier momento. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Ahí veo a Jorge. Jorge, creo que querías hacer alguna pregunta. Jorge, prende tu micrófono. Prende tu micrófono, Jorge. Prende el micrófono. Sí, ya lo hice. Ahora sí. Gracias, Cristóbal. Solamente quería una cosa muy rápida, muy final. He disfrutado muchísimo de la charla. Yo no tengo nada de marino, pero sí tengo una gran admiración por el marino que nos representa en el Perú a todos nosotros, Miguel Grau. Y francamente he notado el cariño, la devoción, la emoción del expositor por su almirante, por su marino. Nosotros también queremos muchísimo a nuestro almirante. Tanto es así que, como una noticia tal vez, no sé si es conocida en muchas partes, pero el baile nacional del Perú se llama Marinera y es en honor a Miguel Grau y la Marina de Guerra del Perú. Así que muchas gracias, he disfrutado muchísimo la charla. Gracias, Jorge. Jorge es catedrático de la Universidad Católica del Perú, tiene muchísimos años. Él es científico.
nuestro asesor científico en todas las cosas relacionadas con los últimos desarrollos en ese campo. Muy bien, entonces nuevamente no quiero quitarles más tiempo. Agradezco a todos los presentes y quedan abiertas las puertas para una futura conferencia. Gracias, Luis, nuevamente. Muchas Excelente gracias, comandante. exposición. Un abrazo, un aplauso simbólico. Un abrazo, almirante, y muchísimas gracias. Gracias, comandante. Muy amable por su gentil. Gracias, Patiño, por todo lo que has hecho. A usted, mi comandante. Hasta la vista. Hasta Muchas la gracias. vista. Excelente.